Buenas noches a todas y a todos. Esta noche nos complace tener aquí a un conferencista excelente que es muy querido en todo el mundo ginecológico. Se trata nada más y nada menos que del doctor Ricardo Juan García Cavazos. El doctor es egresado como médico cirujano partero de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. También es maestro en ciencias morfológicas, egresado también de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Tiene también la especialidad en genética médica en el Hospital General de México. Miembro certificado y recertificado por el Consejo Mexicano de Genética de 2017 a 2022. Miembro honorario de la Academia Mexicana de Pediatría. También es miembro numerario de la Academia Mexicana de Cirugía. Es director de Educación y Capacitación de Salud en el Hospital General de México desde 2019 a la fecha. Es ex subsecretario de Servicios Médicos e Insumos. Ex secretario de Salud de la Ciudad de México de 2012 a 2015. Ex director de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional de 2018 a 2019. Asesor de Servicio de Medicina Materno-Fetal del Hospital General de México. Es exdirector general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. El doctor Cavazos tiene un sinnúmero de publicaciones y de otros puestos, pero sería interminable ahorita y mejor preferimos escucharlo. Doctor, escuchamos. Muchísimas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Adelante, doctor. Sí. ¿Se alcanza a ver la lámina? ¿Ya? Sí, doctor. Perfecto. Pues muy buenas noches a todos y a todas. Y es un gusto poder compartir con ustedes este día una charla muy importante para toda la parte de reproducción, incluyendo la parte que genera el contacto con la salud de la mujer. Es fundamental entonces ver cómo las ciencias avanzan y esto genera nuevas oportunidades, nuevas perspectivas. De tal manera que me solicitó el doctor Alfonso que platicara con ustedes en esta ocasión, acá desde la Ciudad de México, pero con mi corazón allá en Quintana Roo, en Cancún, esta charla de epigenética. Ha cambiado un poco el vocabulario de este término, sin embargo, tiene hoy por hoy el aspecto de la evolución que ha tenido la genética en el mundo científico y es una forma de aplicar actualmente la genética en el área más importante que existe en la medicina, que viene a ser el área de la reproducción y de la ginecología y obstetricia. Esta serie de datos que incluyen a esta nueva disciplina implica que hablemos un tanto más allá de la herencia que está relacionada con los genes. Quiere decir, los genes son muy importantes, pero hay que hacerlos funcionar. Y para hacerlos funcionar y equilibrar y darnos lugar a la salud y evitar la enfermedad, es que entra esta nueva disciplina. La epigenética, como ven, tiene una correlación muy importante desde antes del embarazo y hasta nuestra vida adulta, que viene a ser muy importante en la protección de la salud en este periodo. Los avances que se han tenido en la genética actual han sido tan importantes que se ha hecho una ruta muy interesante donde se ven los aspectos de la genética, que viene a ser como la anatomía genética, la genómica, que viene a ser la parte de las entrañas, lo más profundo de la genética, y ahora la epigenética, epigenómica,
que es la relación de la genética de los genes con el ambiente, con la relación del ambiente que tiene una influencia para la expresión de nuestra genética. De tal manera que hemos abierto así una caja de Pandora, y no sé si esto vaya a ser beneficio o no, pero sí es una forma de explicarnos muchas de las cosas que suceden y desde el punto de vista práctico poder influir, intervenir para hacer posible corrección de muchas situaciones que se presentan y dar una mejor calidad de vida al humano. De tal manera entonces que la práctica de la medicina ha ido trascendiendo de una manera muy importante a través de diferentes momentos de la evolución de la medicina moderna. Y actualmente una de las disciplinas que entra en ella, pues es la medicina genómica, pero ahora entra la medicina postgenómica, que viene a ser la epigenética. Y esto ha traído conocimientos científicos muy importantes, aplicaciones médicas trascendentales, ha cambiado la perspectiva de visión hacia una sociedad más sana y obviamente la aplicación de los conceptos basados en principios bioéticas del beneficio de la generosidad que podemos tener con la búsqueda de estabilizar la salud humana. De tiempos del siglo pasado, cuando empezó a generarse el elemento de estudio en el ADN, pues han pasado muchísimas cosas. Desde que Rosalind Franklin dio los primeros pasos para generar la parte de la estructura de nuestro ADN, pues Watson y Crick dieron lugar a la imagen del ADN de una manera estable y dieron lugar a un tipo de descripción del ADN tipo B. Pero ahora tenemos el tipo A, tenemos el tipo Z, tenemos el tipo C, el tipo H. Y como ven, en los últimos años, que han sido un poco más de 50 años, hemos logrado generar una tecnología que nos ha dado un mapa genético que ha sido modificado en el año 2019, o sea, apenas hace 2 años. Y esa modificación nos hace entender que tenemos una anatomía genética, pero que tenemos más que nada saber que esa anatomía tiene una función. Y el modular la función de nuestros genes es la principal acción de la epigenética. Como ustedes ven en esta línea del tiempo, ustedes ven una cantidad de cambios que se han desarrollado y obviamente la tecnología moderna que viene a ser la parte de hacer secuenciaciones del ADN y crear elementos que nos permitan entender cómo se regula la expresión genética a través de estas secuencias del ADN que dan como resultado el poder saber cómo usarlas y cómo apagarlas para generar un equilibrio. Y ahí es donde viene el principio fundamental de que tu material genético no te lo voy a cambiar, simplemente voy a hacer que funcione mejor a través de encender y apagar tus genes basados en mecanismos ambientales. Por eso se llama epigenética. Quiere decir una relación importante entre la genética y el ambiente. Esto hace entonces que este siglo XXI, que ya estamos casi entrando a la tercera década del siglo XXI, pues será el siglo de la solución de muchos de los problemas de salud, siempre y cuando pongamos atención en buscar la manera no de atenderlos solamente los problemas de salud, sino prevenirlos y dar como resultado que nuestro trabajo sea más loable y que obviamente descargue mucho de la carga económica, social de las enfermedades. Es así entonces que pasamos nosotros a ver que esta circunstancia nos ha generado un elemento como actor principal.
Y el factor ambiental principal en la epigenética es la nutrición. De tal manera que la nutrición podría ser uno de los factores ambientales más importantes para modular la expresión de nuestros genes y de esta manera poder generar estabilidad y salud. De tal manera que si podemos hacer este mecanismo de control, de regulación, a través de un programa que se presente como de estabilidad, podríamos mejorar la condición del ser humano y podríamos prevenir muchas de las enfermedades que conocemos en la actualidad como enfermedades de la salud pública y nos traen grandes consecuencias, como son las enfermedades no transmisibles, los defectos al nacimiento, el infarto agudo del miocardio, la obesidad, la hipertensión, el cáncer y muchos otros problemas que se presentan en nuestra línea de vida. De tal manera que una intervención temprana hacia el ADN, o sea, hacia la genética del individuo, puede modular, regular la expresión genética y prevenir una gran cantidad de enfermedades del adulto. De esta manera, el punto inicial de esta charla es que la epigenética es una disciplina que, como saben, es la genética del individuo más el factor ambiental que interviene sobre ella, sobre nuestra genética. Pero exclusivamente se había trabajado mucho sobre el concepto de la epigenética o del cuidado de la mujer, el cuidado de la mujer, el cuidado materno. Sin embargo, en este siglo XXI y en este momento de la tercera década, hemos incluido de una manera muy importante como elemento corresponsable al hombre. Esto quiere decir que para la reproducción requerimos de ambos. Entonces, el hombre genera una participación genética que en conjunto con la participación de la mujer da lugar al cigoto que va a generar un nuevo individuo. Esta situación es que cada individuo, hombre y mujer, debe de prepararse para la reproducción a través de los mecanismos epigenéticos. El contenido genético que da la mujer y el contenido genético que da el hombre lo consideramos como el sexoma masculino y el sexoma femenino, que al unirse en el cigoto me van a contribuir a formar el genoma del nuevo individuo. Esta situación va a hacer que yo ayude a programar epigenéticamente al material de padres para que se reprograme en el bebé y tengamos una línea de desarrollo que sea más adecuada y prevenible a las enfermedades del adulto. Es así como ven que México es un gran país, pero sí es un gran país que ha tenido la carga en salud con respecto a muchos de los problemas. Somos el tercer país en las Américas, o sea, en lo que es Latinoamérica y las Américas, donde tenemos un número de habitantes muy importante. Tenemos más de 127 millones de habitantes en México, comparativamente con 211 millones en Brasil y 329 en Estados Unidos. Entonces, el análisis con respecto a ello nos marca un elemento piramidal muy importante, porque de estos 127 millones tenemos una población muy extensa que está relacionada con la reproducción. Y también una población muy importante que está relacionada con el aspecto de nuestra edad avanzada y no se diga en los niños. Vean ustedes cómo la obesidad y el sobrepeso en adulto nos hace tener el segundo lugar en Latinoamérica, especialmente y en el mundo, de lo que es la obesidad adulto, el sobrepeso, lo cual esto podría tener un vínculo para prevenir los efectos del trabajo metabólico que puede hacer un individuo.
¿Por qué en el trabajo metabólico? Bueno, pues simplemente porque el metabolismo depende de catabolismo y anabolismo, que depende a su vez de proteínas. Y esas proteínas pueden ser enzimas y pueden ser receptores y pueden ser estructurales y pueden ser de transporte y pueden ser de defensa, etcétera. Y todas esas proteínas son el producto de nuestra genética. Entonces, si modulamos receptores, si modulamos las proteínas estructurales y a su vez las proteínas de la función enzimática, podríamos regular la expresión de un estado de equilibrio que pudiera darnos más salud y evitar las enfermedades. Vean ustedes, la obesidad infantil, primer lugar en el mundo, México, segundo lugar de obesidad del adulto. Y es un gran problema de salud pública que intentamos ver cómo podríamos evitarlo, porque tiene un alto costo, no solo familiar, sino también social. Es por ello, entonces, que este trabajo de la epigenética tiende a tener una aplicación muy importante de una manera muy abierta y obviamente muy global. De tal manera que empezaremos trabajando el efecto que podemos hacer en la futura madre, el padre y su feto, que tienen el derecho de beneficiarse de estos avances científicos y tecnológicos que permiten proteger su salud y vigilar su vida de calidad futura. Es así que el niño, al final del tiempo, en la línea de vida, pues va a generar nuevos hijos. Y esto es lo que hace que la epigenética tenga una aplicación transgeneracional. Quiere decir, yo atiendo a mamá, yo atiendo a papá, por lo tanto, da como resultado un bebé en desarrollo. Pero luego atiendo a mamá, que a su vez atiende a su bebé inútero, que sería la segunda generación. Y ese bebé al final dará hijos, que sería la tercera generación. Si nosotros vemos que esto trasciende a generaciones, trabajando de inicio a la pareja, es para nosotros un importante punto de atención, de apoyo para el futuro. ¿Quién abarca toda esta parte desde antes de la concepción, el embarazo, el nacimiento, el ginecobstetra y posteriormente el pediatra, para darle seguimiento a ese recién nacido hasta los 2 años de vida, para fortalecer lo que se programó genéticamente y diríamos epigenéticamente, para dar lugar a mayor estabilidad. Saben ustedes que la salud y la enfermedad dependen de estos 3 factores. Fíjense nada más cómo están las cosas. Depende de nuestra constitución genética, no cabe la menor duda. Hay enfermedades totalmente genéticas, pero hay enfermedades totalmente genéticas que podemos modular a través de estos factores de adición, que son del tipo externo, para modular la participación de la manifestación de un síndrome, de un elemento genéticamente puro. Pero tenemos enfermedades que son adquiridas, que son aquellas que nos generan insultos ambientales para dar lugar a este elemento. Entonces, pues tenemos 2 grupos, que son las genéticas puras, que son Marfan, que sería osteogénesis, que sería síndrome de Down, pero tenemos las ambientales, como el toxoplasma, como la rubiola, como el citomegalovirus, como el Zika, como el chikungunya X, que dan como resultado una relación importante de 2 eventos etiológicos. Pero aquí viene lo interesante. Tenemos un grupo de enfermedades muy importantes que son las crónico-degenerativas, las enfermedades como el infarto agudo del miocardio, como la obesidad, la hipertensión, el sobrepeso, el asma, la preeclampsia, la pérdida gestacional recurrente y los defectos al nacer, entre otras muchas. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que esta relación de salud-enfermedad está relacionada con una interacción entre la genética del individuo y el factor ambiental. Y el factor ambiental puede ser macroambiente, microambiente
o matroambiente, que de alguna manera tiene que ver con una relación importante. ¿Cómo le llamábamos antes a estas enfermedades de presentación tardía? Hace algunos años, en mis inicios como médico, eran las enfermedades idiopáticas. Después se vio que tenían cierta relación con la situación familiar, etcétera, y dijeron que eran genéticas. Y ahora en la actualidad vemos que son genéticas, pero con una dosis ambiental. Entonces ahora les llamamos las multifactoriales. Y las enfermedades multifactoriales, diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso, asma, preeclampsia, defectos al nacimiento y otras enfermedades más, están relacionadas como enfermedades poligénicas, o sea, de varios genes, multifactoriales, porque interviene la genética y el ambiente. Entonces yo quiero que el ambiente me ayude a modular la expresión genética y quiero que me ayude, y entonces hace posible la creación de una disciplina muy importante del siglo XXI, que es la epigenética, la epigenómica, que tiene que ver con esta relación. ¿Y qué más? Pues hay un tercer factor, que es el factor propio de cada individuo. Y el factor propio de cada individuo es que no hay individuo igual genéticamente, que todos somos con ciertas diferencias, y que entonces el factor de respuesta al factor ambiental tendrá que tener cierta diferencia entre unos y otros. Y eso se llama factor estocástico, es el factor propio. Yo les pregunto, ¿todos los diabéticos tienen pie diabético? ¿O todos los diabéticos tienen retinopatía? ¿O todos los diabéticos iniciaron su diabetes a los 35 años? ¿O a los 40? Obviamente hay una diferencia, tanto, doctores, que en la actualidad la diabetes mellitus tipo 2 se está presentando en los niños de 8 años, de 7 años, de 9 años. Y esto está generando que se ha adelantado la presentación de las enfermedades crónico-degenerativas en la etapa infantil. ¿Y esto qué tiene? Tiene efectos epigenéticos. Y estos efectos epigenéticos podríamos traducirlos como una intervención que podríamos hacer y que cuya atención tendría que ser dentro de la reproducción y de la gineco-obstetricia. Esto nos hace entender que siempre habíamos manejado a la mujer, siempre la mujer, y le damos ácido fólico a la mujer, y cuidamos a la mujer, y le hacemos biometría hemática a la mujer, y evitamos que tenga infecciones importantes para pérdidas gestacionales, que no tenga diabetes, obesidad, etc. Tratamos de atender a la mujer. Y al hombre no lo hemos manejado, no lo hemos tratado, no le hemos puesto toda la atención debida. De tal manera que la epigenética te llama la atención, te deja un elemento que dices, estás dejando de un lado algo tan importante como la participación paterna durante el desarrollo embrionario y así adelantar. Ustedes saben que hay un gen del padre que se expresa en el desarrollo para la formación de la placenta. Imagínense, la placenta. Entonces hemos tenido una intervención que llamamos la epigenética de la placenta, porque tiene que ver con los mecanismos regulatorios que expresan genes para ayudar al buen desarrollo del embarazo. ¿Dónde está el foco de atención para preeclampsia, para parto prematuro, para restricción de crecimiento intrauterino, para pérdida gestacional, para sobrepeso y bajo peso al nacer? Pues en la placenta. Y entonces no le tomamos atención. Y debemos de preparar al hombre antes de esto a través de ese sexoma paterno que tiene una intervención importante. Y esto es lo que nos ha dejado actualmente un elemento de intervención efectivo desde etapas previas al embarazo, atendiendo al varón, atendiendo al hombre. Imagínense ustedes que el genoma es el piano. Imagínense que nuestros genes están ahí. No los voy a cambiar los genes, pero voy a hacer que una tecla se toque, otra no, otra sí, otra no. Y entonces el que hace que se
toque la tecla o que se exprese el gen o que se apague el gen es la parte ambiental. Y es así que la epigenética, la epigenómica es el pianista. Y esto hace posible que podamos entender mejor esta parte. En inicio del siglo, teníamos la genomización de la medicina, de tal manera que hicimos hasta un Instituto Nacional de Medicina Genómica en México, y lo hay en todo el mundo. Pero ahora la tendencia es decir que hay un Instituto Nacional de Medicina Genómica y Epigenómica. Y esto es muy importante porque empieza a vislumbrar una nueva aplicación en relación de modular los factores ambientales que hagan posible la buena participación de nuestros genes. Recuerden, nuestros genes ahí están y no los voy a cambiar. No se trata de mutar, no se trata de cambiar el material genético, se trata de utilizarlo bien. O sea, tienes el piano, ahora vas a tener quien lo toque, y el que lo toca, el pianista, es la epigenética y la epigenómica. O sea, no cambio la secuencia del ADN, sino cambio el apagar o encender los genes dependiendo de lo que desee para estabilizar y generar la homeostasis para la salud humana. Ustedes lo ven aquí, que recordarán que platicamos sobre el sistema biológico alterado, pero esto es debido a proteínas, y esas proteínas tienen una función, debido a una cantidad de proteínas que nos permite tener una buena función, a su vez de un mensaje para la síntesis de estas proteínas que viene de nuestro genoma. ¿Y quién le dijo al genoma que aprendiera este paso para crear el sistema biológico estable? Pues el ambiente que se combinó con la genética, o sea, con los genes. Y esto es lo que hace la epigenómica. ¿De acuerdo? Entonces es una constitución genética, ahí está. Ahora la vamos a tratar de manejar a través de un proceso regulatorio. Y entonces la epigenética y la epigenómica es hoy por hoy la herencia más allá de los genes. Los tienen los genes, ahora cómo los uses va a ser el gran problema de esta disciplina, pero no es un gran problema, sino más bien es el elemento que nos va a sugerir dar a este momento un elemento de relación para la mejor estabilidad del individuo. Vean ustedes aquí en este esquema la parte genómica y la parte ambiental, que da una relación entre sí como dos engranes que van generando un elemento del conocimiento aplicado a la clínica. Y es así como surge la epigenética, la epigenómica. Vean ustedes, si tenemos una disrupción epigenómica a través de alteraciones de la nutrición, las enfermedades no transmisibles crónicas, o sea, padecemos de estas enfermedades, el estilo de vida no es el mejor, tenemos adicciones, somos de edad avanzada o una edad que sea compatible con mayores cuidados, podemos afectar a través de cualquiera de estos factores la epigenómica y hacer una disrupción. Y al hacer una disrupción, entonces cambiamos la expresión de los genes y hacemos posible que haya variaciones genéticas que den como resultado los niños prematuros o los niños con sobrepeso, obesidad, etc. Y esto modifica el fenotipo del individuo y el dramatipo, quiere decir la forma de comportarse desde el punto de vista del tiempo. Quiere decir capacidades cognitivas, capacidades de respuesta cerebral, elementos del neurodesarrollo, elementos muy importantes, evitar epilepsias, evitar defectos congénitos de los aparatos y sistemas, que está como resultado que cuando hacemos una disrupción o alteración epigenómica, nos vamos hacia allá. Y vean ustedes, el más importante actor en este proceso para dar fenotipos y dramatipos adecuados es que toda la cadena y la ruta
en la síntesis de proteínas y el metabolismo del individuo se base en los procesos de la nutrición. Esto es, a través de los componentes de la dieta, de la nutrición, que mejoren y coordinen la expresión genética y nos den salud. Es así entonces que cada momento de nuestra vida tenemos una epigenética un tanto, un cuanto diferente. No es lo mismo la epigenética de los gametos a la epigenética del huevo cigoto, o bien del embrión, o bien del feto, del recién nacido, del infante, lactante, infante, adolescente, adulto, adulto mayor, etcétera, etcétera. Y como ven, hay un reloj que hace las veces del contar el tiempo para los efectos epigenéticos, que es muy importante y que tiene que ver con la línea de vida. De tal manera que el término es muy importante, es un término para que logremos entender que es una disciplina que estudia la expresión de los genes de todo nuestro genoma. Estamos teniendo aproximadamente un poco más de 20,000 genes, los cuales tienen que ser expresados o no, dependiendo de la armonía con que debe de ser en cada individuo. Para ello, entonces, medimos los perfiles de metilación del ADN. Y los perfiles de metilación del ADN nos hacen otra disciplina que se asocia, que se llama el estudio del metiloma. Quiere decir, el estudio de cuánto del ADN se encuentra metilado. Y se llama la medicina de un solo carbón. Es un carbón con 3 hidrógenos. Y esto va a generar que el grupo metilo se una al ADN en zona específica que ahorita les voy a enseñar, y que de esa manera el gen se apague, o sea, el gen no se exprese. Era más fácil dejar que se expresen los genes de beneficio y guardar o tratar de controlar los genes que nos puedan causar una enfermedad. De tal manera, entonces, que la metilación tiene el elemento sustantivo de seleccionar genes de nuestro material genético que no son deseables de funcionar en diferentes momentos de nuestra vida. Pero hay momentos en que debe de funcionar y momentos en los que no debe de funcionar. Y el control de encender o apagar el gen depende de la metilación. Por lo tanto, hablamos de los perfiles de metilos o de la metilación, que es lo que ahora se conoce como el metiloma. Fíjense, el genoma, el contenido genético, el sexoma, el contenido genético del gameto, y el metiloma, la concentración y cantidad de grupos metilo pegados al ADN. Esto hace entonces que veamos un proceso de cambios en nuestro ADN que sean parte de nuestra ruta de la línea de vida, y por lo tanto la relación entre nuestra parte de las etapas que tenemos que vivir hasta nuestra vida adulta. Pero qué bueno que podamos llegar a la vejez sanos. O sea, llegamos a la vejez sin problemas serios como cáncer o como otro tipo de problema que podría delimitar nuestra calidad de vida futura. Esto hace entonces que digamos, bueno, ¿y cuándo empezamos con esto, con este programa? Bueno, este programa lo empezamos a través de fundamentos, donde se ha visto que muchos niños que han tenido insultos durante la vida prenatal, o sea, antes de nacer, tienen problemas serios de tipo cognitivo, o sea, son ciudadanos problemáticos con capacidades cognitivas disminuidas y problemas de salud mental. Tenemos problemas de enfermedades crónicas que se están apareciendo muy temprano, como la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión en niños de 8 y 7 años. Tener una vejez con discapacidades o bien morir precozmente. Pero vean ustedes que este enfoque de línea de vida tiene o viene desde el año 2000, aproximadamente de 2000, y se fue generando al año 2010. Y en el año 2010 hizo muchas cosas muy importantes, creando de esta manera una relación que ahorita les vamos a mencionar.
Entonces, ¿qué hicimos? Pues hicimos algo que me permiten platicar con ustedes, porque ustedes son los gestores de este tipo de cambio al tener la reproducción y el embarazo y a la mujer en el proceso de sus consultas y de sus atenciones. Y entonces hay un programa que se llama Programa de Vigilancia Genética de la Salud Materno, Paterno, Fetal, Neonatal. Y lo vemos como un elemento de responsabilidad al futuro, porque si ya lo sabes, ¿por qué no lo haces? Si ya lo sabes, ¿por qué no investigas? Si ya lo sabes, ¿por qué no lo aplicas? Y así podremos tener poblaciones en México con menos problemas crónico-degenerativos, menos niños con defectos al nacer, donde ahora les digo, doctores, que volvemos a ser el primer lugar en el mundo de niños con defectos del tubo neural, que ya sabíamos que el ácido fólico lo podía prevenir, y hemos bajado la guardia y hemos dejado que las dosis de ácido fólico se manejen a una indiscreción. No hay posibilidades. Tenemos un compromiso con nuestra sociedad y con la gente y con los niños del futuro para crear este efecto epigenético dentro de este elemento. ¿En qué momento lo vamos a iniciar? ¿Cuándo lo vamos a iniciar? Lo vamos a iniciar desde antes del embarazo. Antes del embarazo quiere decir aquella pareja, aquel hombre, aquella mujer que se encuentra en una fase de preconcepción. Sin embargo, hay parejas que ya decidieron el embarazo. Las paso a un nivel diferente y ahora les llamo las parejas en proconcepción. Quiere decir, en un elemento que favorezca el embarazo y sea un embarazo más seguro, más protegido, en línea de vida y poder prevenir enfermedades del adulto. Esto quiere decir que es importante saber con quién cuento, con quién parto, con qué mujer, con qué hombre. Hoy en la actualidad, un elemento crítico es preguntar si han tenido COVID o no han tenido COVID y si están vacunados o no están vacunados por el efecto reproductor del COVID que está haciendo estragos para la fertilidad masculina. Esto es desde la etapa preconcepcional. Y aquí lo notan ustedes desde la etapa de gametos, pero vean que son gametos que están en el embrión que se está desarrollando. Quiere decir, atiendo a la madre para que haya efectos sobre el bebé en desarrollo y que de esta manera empiecen las células germinales de ese nuevo bebé a tener los procesos de control y vean ustedes cómo sube, en el caso de las niñas y los niños, cómo sube el grado de metilación. Esto quiere decir que tenemos estudios de metiloma. Acuérdense que esto es sexoma masculino, sexoma femenino, y aquí tengo el cigoto, la fertilización, y aquí esto va a ser para nosotros el punto de programar la genética, que va a ser el genoma del siguiente individuo, como una participación de mamá y papá. Y esto va a ser entonces posible que si hay fertilización, va a haber embarazo, pero vean ustedes cómo en el cigoto cae la metilación para hacer que todos los genes estén activos, se implanta, entonces ya hay embarazo y vuelve a través de los procesos de nutrición en el endometrio, vuelve otra vez la metilación a subir, como ustedes lo ven aquí, y luego se modula por los momentos en que se vive la línea de vida a través de los procesos epigenéticos. Y así sucesivamente vamos a tener este proceso. Como ven, el sexoma es mujer y hombre. Y en este caso, el adecuado estado de los gametos, medicina de los gametos, es crítico para el desarrollo del individuo hasta la vida adulta. De verdad, esto es fundamental. Antes se manejaba la programación fetal y se decía que la intervención en etapa fetal era que nos daba consecuencias al futuro de forma benéfica o generosa. Pero ahora nos vamos un poco más atrás, importantemente hasta los gametos, quiere decir antes de la concepción, y esto es lo que hace la diferencia entre programación fetal
y programación genética. ¿Qué tal? Mejor, programación epigenética. Y esto nos da como consecuencia este elemento tan importante. Entonces, una etapa crítica de intervención muy importante es el periodo preconcepcional. Y claro, no menos importante, el prenatal y el perinatal y el de lactancia hasta los 2 años de edad. De tal manera que esto es muy importante para fundamentar y crear las bases epigenéticas del individuo para evitar enfermedades del adulto. Así que vean ustedes que hay un elemento importante en el prenatal, que viene a ser la área fetal y embrionaria, pero vean cómo nos vamos a la programación, al cuidado, hasta antes, a través de la preconcepción, y hasta después el nacimiento y los 2 años de vida. Lo que no queremos es desprogramar. Lo que no queremos es que en esta línea de vida empecemos programando muy bien el sexoma y posteriormente bajemos la guardia en el embarazo o bajemos la guardia en la atención de los 2 primeros años de vida del niño. Esto es muy importante. Recuerden, hay líneas, hay elementos, hay momentos de intervención y ya no solamente es la programación fetal, sino es la programación epigenética preconcepcional, prenatal y postnatal. Y esto va a ser muy importante. Vean ustedes aquí, madre y padre, y vean aquí efectos epigenéticos, y vean aquí la fase pregestacional. En las células germinales, para lograr una buena gestación segura y protegida, dar un postnatal adecuado y obviamente nuestra vida adulta y nuestro envejecimiento de la mejor manera. Y esto es parte de la ruta crítica epigenómica que se está dando. ¿Cómo? Si yo ya tengo mis genes, por eso, regúlalos. Busca la manera mejor de expresarlos a través de un factor muy importante que controla y regula, que es el factor nutricional y el estilo de vida, y evitar factores insultantes que den al traste con esa programación que ya traes. Así que la medicina de los gametos es hoy por hoy una disciplina epigenética muy importante para crear y evitar la salud, para crear la salud y evitar la enfermedad. De esta manera vean madre y padre y vean ustedes la salud preconcepcional y todo lo que implica todo el proceso. En el principio de las cosas está el fin, obviamente. Entonces, pero nunca dejar olvidada todas y cada una de las etapas que refuercen el proceso epigenético en el reloj epigenético de la línea de vida. Nunca. No hay que dejar, ya lo hice al principio, ya, esto queda para todo. No, no. Hay que seguir trabajando en estos elementos. Aquí está el contexto del año 2000, aproximadamente 2010, que salió esta revista, que es el Time, donde decía que los primeros 9 meses del desarrollo de vida, de los primeros 9 meses, es lo que genera la vida, el resto de su vida. ¿Ok? Ahora ya sabemos que no solamente es en la etapa prenatal, ni tampoco es solo el feto, sino que es desde antes, desde los gametos actualmente. Así que cuando se empezó a trabajar esta programación epigenética a través de un sistema orquestado, pues lo vieron ustedes que estaba relacionado con este elemento de iniciación para evitar el cáncer, trastornos del desarrollo, enfermedades neurológicas y síndromes metabólicos, con esta idea. Y simplemente atendiendo la etapa fetal. Ahora vemos que es una serie de accesorios, de rutas científicas que, como ustedes ven, está relacionada con el epigenotipo, o sea, la epigenética del individuo, para programar este mecanismo. Y no solamente esto, voy a detenerme un momento
para explicarles que no solamente es así como el sexoma materno, el sexoma paterno, que vaya programado y luego se reprograma en el bebé y entonces el genoma del bebé tenga bien a utilizarse correctamente. No, sino que ese genoma del bebé, el tuyo, se expresa dependiendo del origen parental. O sea, depende si vino de mamá o vino de papá. Y entonces se enciende gen materno y se apaga el gen paterno. Se enciende el gen paterno y se apaga el gen materno. Ese mecanismo armónico y ordenado lo hace la metilación. Y ese mecanismo se llama imprinting genómico. Es el uso de los genes maternos o paternos dentro de nuestra línea de vida. Si no, ¿para qué nos los dieron? ¿No? O sea, si todos van a ser maternos o todos van a ser paternos, entonces ¿para qué nos dieron los dos? Se nos dieron para un equilibrio, pero no solamente anatómico desde el punto de vista del ADN, sino desde el punto de vista funcional. Esto hace entonces que se haya creado en tiempos de los 1986. Recuerden que lo nuevo empieza a cambiar a partir del 2010 sobre la hipótesis y teoría de Barker, donde ven ustedes aquí que tenemos este mecanismo. Perdón, pero está temblando aquí en México ahorita. Ahí está la alarma. ¿Qué hacemos? Está temblando. Pues lo primero está la integridad física, doctor. A ver. ¿La estás grabando? Sí. Sigue fuerte. Sigue muy fuerte. Sigue muy fuerte. ¿Será posible que mejor se resguarde, doctor? Sí. Lo dejamos pendiente. Sí, doctor.